El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Dice un viejo refrán que el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué quiere decir ese refrán? ¿Qué quiere decir, Juan? Por ponerse a hacer muchas, terminamos haciendo pocas, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros hacemos en la agenda todas las vueltas que tenemos que hacer, sin contar los trancones, sin contar las demoras que en atención, y llegamos a la casa cansados, sin haber hecho ni la mitad de lo que teníamos programado? ¿De qué nos sirve, tener el carro último modelo en una ciudad como Bogotá, donde un motor, ¿qué motor tiene un carro así alta gama? ¿2? ¿1.5? ¿2.5? Pues es un avión. ¿De qué nos sirve un carro de motor 2.5 con todos los juguetes en Bogotá si no podemos andar a más de 50? ¿O no? Si cuando me paro en un semáforo el estrés de el que me limpia el vidrio atrás, el que me limpia el limpio adelante, el que se me arrima acá y uno me van a robar, se me van a llevar uno los espejos. ¿De qué nos sirve tener plata en el banco si no es que nos boletean? Y ya hoy en día uno no puede ir al banco a sacar dinero porque ya detrás tenemos los amigos de lo ajeno mirando a ver cómo nos roban. ¿Vale la pena una vida así? ¿Qué piensan? No. Y cuando yo hablo de que el que mucho abarca poco aprieta, es que nos hemos dedicado tanto a las cosas del mundo, a lo material, y hemos olvidado lo más esencial de nuestra vida, la dimensión espiritual. Dios como motor, como eje y como guía de nuestra vida, cristiana, personal, familiar, pónganle el nombre que le quieran poner. Y lo que hoy el Señor a través de su palabra nos dice es: venga, ¿por qué no hacemos una transgresión de valores? Y dejemos de pensar que entre más cosas tengamos, más felices vamos a ser. Tratémonos de empobrecer ante el mundo y de enriquecer ante Dios. Y verá cómo todo nos cambia. Y cuando hablo de ello, dos planteamientos a partir de la palabra. Uno, en la palabra y en el trasfondo del Evangelio, lo que hoy el Señor nos invita es a entender que debemos de dejar tanto activismo para vivir más en un espiritualismo. Y cuando hablo de dejar del activismo al espiritualismo, me detengo cuando los discípulos llegaron cansados, fatigados, y le contaron al Señor todo lo que había hecho. ¿Qué fue lo que le pareció al Señor en ese momento prudente ofrecerle y plantearle a los discípulos, pues para que ellos vivieran a plenitud su condición de seguidores de Él? ¿Qué les planteó? Un descanso, pero dice: vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Eso traducido a nivel de la fe es que nosotros, a pesar de todo lo que tenemos que vivir en el mundo, pues también deberíamos tener unos tiempos
de silencio, unos tiempos de soledad, unos tiempos de discernimiento, unos tiempos de confrontación, para mirar si todo lo que estamos haciendo realmente es lo que debemos hacer, o para mirar si realmente debemos cambiar algunas cosas que realmente estamos haciendo, que no son esenciales o que no son las acertadas para nuestra vida familiar, personal, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando les hablo de ello, hoy en día se habla de un checklist. ¿Sí lo identifican? Antiguamente era chequeemos nuestra vida, revisemos nuestra vida. Ahora se llama de un checklist. Y cuando yo hablo de un checklist, es que uno en la presencia del Señor, en la presencia de Dios, debería hacer su checklist como se los propone el Señor a los discípulos, cuando después de venir con toda la gente y todo el cansancio y toda la fatiga, le digo, venga, vámonos a un lugar aparte a descansar. Me imagino que dentro de lo que el Señor les plantea es, ¿ustedes consideran que lo que hicieron estuvo bien? ¿Ustedes qué fue lo que dijeron? ¿Ustedes qué fue lo que hicieron? Y esto se los planteo en esta dimensión. ¿Cada cuánto tiene que llevar uno el carro a revisión técnico-mecánica? Una vez al año, ¿no es cierto? ¿Cada cuánto va uno al médico? ¿Cada cuánto? Pero uno deja pasar el tiempo sin ir al médico. Los que somos enfermos crónicos nos toca ir por lo menos una vez cada 6 meses para que nos den la fórmula de todos los medicamentos. ¿O me equivoco? ¿Sí o no? ¿Cada cuánto tiene que llevar uno el carro a la bomba para tanquearlo? Pónganle kilometraje, cuánto puede estar consumiendo un carro en gasolina por kilómetro. Pero ¿cada cuánto tanquean ustedes? ¿Cada 2 días, cada tercer día o no? ¿No? Bueno, depende del uso que le den al carro, porque si lo tienen en el garaje allá de lujo, pues nunca van a tanquear. Pero los que usan el vehículo cada 2 o 3 días tienen que estar tanqueando o no. Una vez por semana, pongámoslo. Entonces, bueno, una vez al mes, para ser más laxos. ¿Cada cuánto ustedes chequean su vida en la presencia de Dios? Y para ser así más sanguinario, a la yugular, en su vida, ¿cuántos retiros espirituales han hecho? ¿Cuántos? Es que no escucho. Háganse aquí, verá que no se escucha. Ninguno. 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 Y a uno, ¿cómo le hace falta hacer un retirito espiritual donde uno, como lo escuchábamos hoy en el Evangelio, esté en la presencia del Señor? Y mire, Señor, la forma como yo estoy viviendo mi vida matrimonial, ¿es la forma como la debo vivir? Señor, las metas que yo me estoy trazando a nivel profesional son las metas que tú tienes para mí. Señor, la forma como yo estoy viviendo mi condición de vida, mi temperamento, mi dedicación, mi servicio, la plata, el carro, ¿es lo que yo debo vivir? Porque cuando uno no hace un checklist de su vida en la presencia del Señor, es cuando uno se lleva sorpresas. Y es cuando uno se da cuenta, pues que la vida la está llevando de una forma loca, por donde no la debe llevar, y lo que uno está es yendo de cabeza al abismo, porque lo que está haciendo no es lo que uno debe hacer. Y ya después cuando uno tiene la cabeza metida en el hueco, pues muy difícil sacarla. Pero cuando uno se para en la presencia del Señor, uno le dice, bueno, Señor, un checklist delante tuyo, bla, 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 bla. Y por eso el Señor nos dice, miren, dejemos el activismo y empecemos a vivir en un espiritualismo. Y si ustedes no quieren realmente hacer un retiro espiritual que les parece muy charro, porque eso es para los curas y eso es para las monjas, ustedes por la noche cuando se acuestan, antes de dormir, hacen un balance del día y chequean si lo que hicieron estuvo bien, si la forma como actuaron estuvo bien, si las cosas que realizaron estuvieron acertadas. ¿Cada cuánto ustedes en la presencia del Señor hacen un checklist de su vida para dejar un activismo y empezar a vivir en un espiritualismo?
Y miren, yo les voy a tocar un tema del cual yo no me voy a cansar. Qué lástima que la experiencia que vivimos en la pandemia se nos olvidó. Y cuando yo hablo de qué lástima que la experiencia que tuvimos que vivir en la pandemia nos olvidó, es que cuando nos encerraron y cuando no pudimos usar ni el carro, ni la ropa, ni las joyas, ni el dinero, y fue una experiencia y un espacio de encontrarnos a nosotros mismos, descubrimos que estábamos ricos materialmente, pero pobres espiritualmente. Porque llegó el momento donde tuvieron que acudir o al cura, o a la monja, o al amigo que vivía aquí en la iglesia, a decirle: oiga, ¿cómo es que se reza un Santo Rosario? Oiga, ¿cuáles son los misterios del Santo Rosario? Oiga, ¿cómo es que se hace la coronilla de la misericordia? Oiga, dentro de todos los pasajes bíblicos, aconséjeme uno para ver si levanto este ánimo, porque estoy muy triste, porque estoy muy deprimido, porque estoy muy asustado. Porque materialmente estábamos muy ricos, pero espiritualmente éramos pobres, porque no teníamos a Dios en el corazón. Y por dedicarnos a las cosas del mundo, se nos olvidaron las cosas de Dios. Y es lo que hoy el Señor a través de su palabra nos plantea. Y nos dice, vuelvo a repetirles, dejemos el activismo exagerado y empecemos a vivir en un espiritualismo moderado. Es la primera invitación del Señor. Y la segunda invitación del Señor es que pues dejemos de vivir en una conservación de vida para empezar a vivir en una renovación de vida espiritual. Y esto lo digo porque el Evangelio era muy claro. Y entonces el Evangelio dice: Jesús se compadeció de las ovejas que no tenían pastor. Y se detuvo, dice, y cuando vio esa multitud, porque andabas como así, pastor, se puso a enseñarles muchas cosas, se les dedicó y miró cuáles eran las necesidades de esas ovejas y trató de satisfacer las necesidades de esas ovejas. ¿Qué tanto nosotros hoy en día, en pleno siglo XXI, tenemos capacidad de compasión? ¿Qué tanto hoy en pleno siglo XXI tenemos capacidad de sensibilizarnos de las necesidades de las ovejas, del hermano, de la hermana, del tío, de la mamá, del papá, de la vecina, del compañero de trabajo, que también están pasando por necesidades difíciles y nosotros, como si no tuviéramos nada que ver con ellos, las obviamos? Qué lástima que hoy en día vivimos en una sociedad insensible, insolidaria, incomprensible. Y entonces, como no tenemos capacidad de sensibilizarnos porque ya la perdimos, como ya no tenemos capacidad de compadecernos de los hermanos, entonces no estamos viviendo como lo planteaba hoy bellísimamente Pablo en la segunda lectura, cuando dice: miren, los que creemos en Jesús no podemos vivir alejados de las necesidades de los hombres. No podemos vivir desconociendo las realidades de las personas que Dios coloca en nuestra vida. No podemos seguir caminando como si nosotros no fuéramos parte de una iglesia, porque lo que Pablo plantea es que Jesús vino a traernos la unidad, la caridad, el amor, la fraternidad. Y la exhortación del Señor es que debemos de vivir en esa cultura y empecemos a vivir en una cultura que nos lleve a tener los sentimientos de Jesús, que seamos capaces de compadecernos con Jesús. Miren, nosotros hicimos un ejercicio con la gente de la parroquia, donde el planteamiento era: ¿qué tanto nos parecemos nosotros a Jesús? Y cuando venía ¿qué tanto nos parecemos a Jesús?, ¿qué tenía Jesús en su corazón? ¿Y qué tenemos nosotros en el corazón? ¿Amor o odio? ¿Para qué le servía la boca a Jesús? ¿De quién hablaba? Del Padre. ¿Y nosotros de quién hablamos? Del prójimo y del mundo. ¿Para qué le servían las manos a Jesús? Para la caridad, para ayudar.
¿De qué nos sirven a nosotros las manos? ¿Para qué le servían los oídos a Jesús? ¿Para qué le servían los oídos a Jesús? Para escuchar Desafío 20, para escuchar a Pedro el Escamoso que va a volver, para escuchar música. ¿Para qué le servían los oídos a Jesús? Para escuchar al prójimo. Entonces, cuando yo use mi cabecita, mis oídos, mis labios, mis ojos, mis manos, mis pies, mi corazón, como los usaba Jesús, puedo decir que me identifico con Él. Y tengo la capacidad de tener la compasión que tuvo Él, de apiadarnos, de sensibilizarnos y de solidarizarnos con todas las ovejas que Jesús pone en nuestro camino, y nosotros, por vivir en una cultura los obviamos. Le negamos nuestra ayuda. No nos acercamos. Y por eso la segunda exhortación del Señor es: dejemos de vivir tan cómodos. Dejemos de pensar que nosotros toda la vida vamos a vivir bien. Porque es que lo que el Señor nos pone en el camino son personas para que, ayudándoles, tengamos más amigos que menos enemigos. Porque el mundo es como un asadero de pollos. Hoy nosotros estamos arriba, pero cuando lleguemos abajo, si los que llegaron arriba no son nuestros amigos y nuestros enemigos, ¿quiénes nos van a ayudar? ¿Quiénes nos van a tender la mano? ¿Quiénes se van a solidarizar con nuestras necesidades? Y por eso la invitación del Señor es muy clara. Tengamos compasión como Él tuvo compasión de las ovejas que andaban sin pastor, para que dejemos de vivir en la conservación de vida. Eso no me toca a mí, que lo haga el cura, y empecemos a vivir una renovación. Eso me toca a mí, porque son mis hermanos de fe, son mis hermanos de iglesia, con quien estoy obligado y comprometido a vivir como lo plantea Pablo en la segunda lectura, en la unidad de fe, en la unidad del amor, en la unidad de la caridad, en la unidad de la fraternidad, en la unidad de la solidaridad. En resumidas cuentas, hoy el Señor nos pregunta: ¿cómo estamos nosotros en la vivencia de las obras de caridad? ¿Hemos cumplido? Desencantados. El que mucho abarca, poco aprieta. Y la invitación del Señor hoy es: dejemos de vivir ricos con el mundo y pobres con Dios, y empecemos a vivir más bien ricos para Dios y pobres para el mundo. Porque definitivamente el que mucho abarca, poco aprieta. Amén.